¿verdad? En esta ocasión, hace tiempito le había dicho que estaba comenzando lo que es el habla del Espíritu Santo, que ya hemos dejado un poquito atrás, pero vamos a retomar, ¿va? Pues en esta ocasión, pues vamos a meditar lo que es en Gálatas, capítulo 5, 25. Gálatas 5, 25, es la cita en la que nos vamos a basar. Carta 5:25, lo tenemos ya. Ok. Y yo con lo que dice. Si vivimos, dice, por el Espíritu, dice, andemos también por él, dice. Y pues, como dice aquí el texto, ¿va? Hoy vamos a ver lo que es la vida en el Espíritu. Una vida guiada por el Espíritu, ¿va? Es lo que dice aquí Gálatas 5:25, ¿correcto? Y es que si vivimos por el Espíritu, dice también dice, por él, el Espíritu andemos, dice. Así que vamos a hablar sobre esto, ¿va? Pero antes, pues, pasar lo que ya el plano ya, pues vamos a tener una pequeña oración para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos has dado de abrir nuevamente tu palabra, Padre. Te damos bendición para este tema, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en Romanos, Romanos 8. En Romanos 8 dice. En Romanos 8 se encuentra todo lo que es la vida, dice, del Espíritu. Oiga lo que dice. Se lo va a estar leyendo aquí yo para que ustedes lo lean después. ¿Va? Ahí le voy a ir diciendo todo lo que es Romanos 8. Ok, Romanos 8. 1. Ahora dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me da libertad, dice, de la ley de pecado y de la muerte. En el versículo 2. Hoy que lo que dice los primeros dos versículos. Que ninguna condenación hay para nosotros, para los que estamos en Cristo Jesús. Porque el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús me ha librado de la muerte del pecado. No, de la ley del pecado, del pecado y de la muerte. Es lo que dice el versículo 2. O sea que el Espíritu, dice, nos da la libertad de la condenación de la ley, del pecado y de la muerte, ¿correcto? Cuando estamos en la carne, ¿verdad? Como el versículo 1. Entonces vemos aquí lo que es la libertad del Espíritu. Que cuando, como he mencionado en algunas ocasiones, ¿va? Que cuando usted viene al Evangelio, usted viene pues esclavizado pues, de pecado. Pero una vez que usted acepta a Cristo como su suficiente y único Salvador, pues usted acepta la libertad por el medio del Espíritu, ¿correcto? Versículo 3. Lo que era imposible para la ley, por cuando era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo semejante de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliera en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y vemos estos otros dos versículos, ¿va? Que Cristo al venir a la tierra
se hizo semejante para nosotros, ¿va? Pues con carne, pues igualmente, pecaminosa, ¿va? Con la naturaleza 100% humana, ¿va? Porque Cristo experimentó lo que es el hambre, ¿no? Mateo 4, experimentó también lo que es la tentación, pues, porque la Biblia dice que Cristo padeció la misma tentación, pero sin pecados. ¿A qué experimentó eso? La tentación. Él conoció pues lo que es estar enfermo, que es lo que anda así un 5 en algo así. Experimentó también lo que es la enfermedad, el calor, experimentó lo que es todo lo que el ser humano ha experimentado, pues. Aquí Cristo pues padeció pues también la muerte, dice, por el pecado. Pero vemos que la justicia de la ley se convierte en nosotros, que no anduvimos conforme a las carnes, sino del Espíritu. O sea que con su muerte nos hizo justo, y su resurrección también nos hizo justo, nosotros. O sea que la ley aquí, no, lo que explica aquí es que por medio de Jesús y de su Santo Espíritu que Él nos dejó, nos da la justicia. O sea que vemos aquí la justicia del Espíritu, ¿correcto? La justificación. Sigamos lo que dice. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o cosas de aquí del mundo. Pero los que son del Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu piensan. El ocuparse de la carne es muerte, dice. Pero el ocuparse, dice, del Espíritu es vida y paz. Por cuando los vecinos de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok, aquí vemos un poquito más de cosas. Primero vemos lo que es la ocupación del espíritu y de la carne, ¿correcto? Aquí dice el versículo 5, que los que piensan en la carne son de la carne, dice. Y cuando pensamos en eso, ¿vale? En lo que dice el texto, pensar en la carne, ¿qué sería? Pensar en los cursos personales, ¿va? En lo que nos apasiona, ¿va? Los hábitos que tenemos, pues, que hemos venido trayendo. ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Se refiere a varios hábitos, a son varios, costumbres, ajá, porque son hábitos de la carne. ajá, pero Lo que lo llama el sí, deseo sí, del cuerpo sí, sí, pecador. sí. Pero ahora vamos a lo que es el espíritu, dice. Sigue diciendo el texto. Para los que son del espíritu, dice, en las cosas del espíritu, dice. O sea que la gente que pues, busque de la Biblia, ¿no? Que tiene tiempo para tener pues también el estudio de la Biblia, pues. Te mostrar el amor pues a los demás, pues. Te ir pues, a evangelizar, ¿verdad? Y todas las cosas así son la ocupación del espíritu, ¿verdad? Los quehaceres del espíritu, dice. Sí. ¿Verdad? Y dice el versículo 7, por cuando los designios de la carne son enemistad con Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, vemos como dice la Biblia que la carne contra el espíritu son contrarios, pues, el uno con el otro. O sea, que son como dos lobos que, dependiendo de que usted le mente más, pues ese lo va a estar dominando, ¿va? Es como el lobo negro y el negro, la leyenda salvadoreña, ¿va? Creo que así son. Sí. Y dice que el según usted alimenta, pues, es el que va a estar dominando usted, pues. ¿Verdad? Vamos a continuar ahora. Versículo 9. Pero vosotros no vivís según la carne, sino conforme al Espíritu.
si ese Espíritu de Dios está en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, dice, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y vemos otra cosa importante, que es que veamos con cuidado. Pero si no vivís, si no vivís según la carne, sino con el Espíritu, o sea que nosotros tenemos que vivir conforme al Espíritu. Pues. Sigue diciendo el texto, pero si vosotros no vivís con la carne, sino el Espíritu, si es, dice, que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si es, dice. O sea, como como así, pues, como diciendo, si es posible, va. Y aquí el texto dice, si es que está el Espíritu de Dios en vosotros, dice. Si se somete o no. Ajá, exactamente. Algo Si así es, dice. eso. Algo así es correcto. Si es que está en vosotros, pues viviréis conforme a eso. Si no, pues, haga lo que quiera, pues. Lo que ya dice el texto. Si es que está en vosotros, pues viviréis conforme a eso. Que ver versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo en verdad está muerto, dice, a causa del pecado, dice. Pero si el Espíritu viene a causa de pero el Espíritu viene a causa de la justicia. Dice texto, versículo 10, que si el Espíritu de Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo, dice, a la verdad está muerto, dice. O sea, muerta a causa de Cristo. Pero el Espíritu dice que viene a causa de la justicia, no nuestra, porque nosotros somos pecadores, no hay nada de justicia en nosotros, sino que la justicia de Jesús. O sea, que aquí va pues, hablando de todos los méritos de Jesús y los atributos de Jesús, que es la justicia, el amor y demás. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también a vosotros vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu que está en vosotros. Estudiamos un poquito de la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Porque aquel que levantó de los muertos a Cristo, Cristo lo volverá a traer a la vida, dice, en aquel día. Porque el Espíritu de Dios lo ha sellado. Que en otra ocasión vamos a predicar de eso, del sellamiento de Dios. Ese es el final. ¿Verdad? Es que se dice que Cristo pues nos volverá a traer la vida, dice. Así pues, entero. El versículo 12. Así que hermanos, deudores somos, no la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Y vamos a terminar aquí con el versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén, así es. ¿Verdad? Y vemos pues lo importante que es este tema, pues, que es ser guiados por el Espíritu. Y comienza diciendo el último párrafo que hemos leído, que nosotros somos deudores, no de la carne, sino del Espíritu. Porque le debemos mucho a Cristo. Tantas cosas que hizo por nosotros, ¿va? Y sin merecerlo, pues. Sin merecerlo. Porque ¿qué se merecía Jesús a morir por nosotros? ¿Qué se merecía eso él? No. Bien, no pudo haber
destruir la tierra y no renovarla, las tuvo. Pero Él te hizo morir a ti por nosotros. Ujú. Simplemente porque quería salvar a la raza humana. Amén. Así es. Simplemente por eso quiso morir. Por decir que somos deudores, pero no de la carne, sino del Espíritu. Y es el último texto. Y los que son guiados, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios, dice. O sea, para que nosotros seamos hijos de Dios, tenemos que estar a la disposición, ¿ves? Tener la buena voluntad y el deseo de dejarnos señorar, ¿va? Por el Espíritu. Y Él hará el resto, pues. Porque aquel que comenzó la obra en ustedes, dice, la perfeccionará, dice. Porque que nosotros somos como el barro, que siempre hacemos el ejemplo, la ejemplificación, ¿va? Lo va moldeando. Que somos el barrito que usan los ingenieros que trabajan en eso, ¿va? Lo va haciendo la figurita, va haciendo la figurita, ¿va? Hasta que le da el toque, ¿va? La forma final. Ujú. O sea que usted simplemente se tiene que dejar, pues, pues trabajar. El alfarero, dice allí, Al alfarero. el que moldea el Exacto, el que trabaja así en barro, ¿va? El alfarero. Simplemente usted que se tiene que dejar trabajar, ¿va? Y pues el Espíritu Santo de Dios pues hará pues el resto, pues, le hará el resto. Ujú. Simplemente usted tiene que dejarse trabajar en usted. Y Él pues hará su obra maravillosa, pues, hasta llegar al punto perfecto, ¿correcto? Amén. Que este ha sido el tema, pues, y yo creo que ha quedado muy claro lo que el Espíritu Amén. habló en esta ocasión, ¿verdad? Amén. Hay que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén.